¿Qué pasa, chavales? A ver. Bueno, estoy aquí con Borja, que está ahí detrás, acaba de venir. Hola, Borja. Buenas. Como el vídeo ese que te digo, di hola, Borja. Hola. Vamos a empezar con la Fantic. La limpié un poquito, le pasé un trapo por encima en plan... Lo justo, sin producto ni nada, para quitarle los trozos de barro que tenía del año de la Polka. Y bueno, aquí veis que hay mucha mierda, ya me ha dicho Borja, ni me había enterado que además se ve el piñón de ataque ahí. Y eso. Lo que vamos a hacer es desmontar las tapas, que tenemos aquí estos tornillos, el chasis llega hasta aquí detrás. Y no sé, no creo que tengamos que desmontar nada más aparte de hasta aquí. Ojalá no tengamos que quitar el depósito, pero es una chorrada. Eso lo vas sujeto aquí, pero bueno. Es una chorrada. Y eso, vamos a sacar el carburador, vamos a estrenar el limpiador de ultrasonidos que me compré. Y a ver si limpiando el carburador bien conseguimos que la moto ande bien. Además me descargué el manual en internet, encontré el manual de esta moto y pone ahí todos los ajustes que hay que hacerle al carburador para dejarlo en su punto. Así que vamos a ello, Borja. Diferente. Este tiene Allen y aquí tiene... Ya empezamos, ¿eh? Vale, primer problema. Aquí tenemos una luz. ¿Sí? Una luz trasera y debajo obviamente irá el cable, ¿vale? Ahí está. ¿Qué pasa? Vamos a quitar el guardabarros, pero hay que soltar el cable y esperemos que este cable tenga algún enchufe por ahí que se pueda desenchufar, porque como nos tengamos que poner a cortar el cable, pues ya me da pereza. Vale, aquí está lo que buscábamos, ¿eh? Estos enchufes, pues fácil, easy, los desenchufamos y ya podemos quitar el guardabarros. La mofa, así. ¡Hala! Así, con un asiento así. Bueno, Solo, aquí ya podemos ver, podemos empezar a pensar. Aquí se puede hacer algo, ¿eh? Se puede hacer algo. Y ojo, ojo, que si plancho la suspensión, me hago una bobber y todo. Sí, Me hago una bobber de dirt track. y de trial. Muy cómoda. Sigamos y arreglémosla. Aquí te va a andar. Hombre, que la vamos a hacer andar. Joder. Borja, aquí... Yo... Ahí. Quitaba el depósito. Sí. Aquí falta un tornillo de sujeción del depósito. Hay que Venga. quitar el macarrón. Vale, espera, el paso tú. El paso. Hay que mirar cuándo está abierto, cuándo está cerrado. Ya, off pone
off pone ahí. Pues ya está. Y para soltar el depósito, aquí un tornillo sin más de estrella. Es de estrella, ¿eh? Sí. Tienes ahí en la mesa el rojo que usaba antes. A ver, el macarrón este que está... Esto, chaval, para sacar... De ahí se ha movido. Ah, Sí. sí, ya está, ya lo he sacado. Venga. La... Igual, ah, vale. Esos tornillos que sujetan la caja del filtro de aire faltan. Hay que quitar esto. O si tiras o sacas. Sí, pues venga. Lo que no sé es por dónde. Ah, tengo que quitar la bomba de freno igual, ¿eh? No, mira, vamos a soltarlo de aquí. Y lo vamos a sacar por el lado, pero soltando esto para tener algo más de sitio. Tiene agua. Aquí tenemos Solo tiene esto. la caja. Que sí, esto sí se puede usar. Con una abrazadera. Tienes guantes si quieres, Borja. Sí, pues. Ponte. Tiene alguna grietilla, pero nada importante. Dice Borja que está bien el plástico. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿De ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a probar. Ah, bueno, sí. Pues vamos a soltar esa abrazadera y a ver si podemos sacar el carburador desde aquí. Aquí está. Y esto es mi plano. Se llega mejor desde el otro lado. ¿Qué hace falta? ¿Esto es mi plano? Sí. ¿Dónde lo ves? De aquí, de arriba. Está aquí, de donde estoy yo se ve. Ah, es que hay dos abrazaderas, tú. No, pero tienes que quitarla de arriba. No, la que va del claro, carburador al manguito, ¿no? Del Vale, manguito vale. al cilindro. Yo me he encontrado ya otras dos conexiones sueltas. Pues no están enchufadas a nada. Los que han tenido la moto hasta ahora lo habían sacado y lo habían metido. Sí. Así que se tiene que poder. Sí, no, eso está claro. ¿Ha salido? Casi. Igual girándolo así. Eso estoy intentando, pero es que pega por todos sitios. Claro, eso es igual para sacarlo. Posiblemente lo que hicieron, es coger y abrir de aquí y te quedas con esta parte colgando. Y ya. Pero ya vas a ver, ¿eh? Abres y ahora te va a salir un muelle. Ya empiezas, ¿eh? Y hemos pensado, este cable es el del acelerador, sale por aquí y va por ahí arriba, entonces dificulta un poco también la salida del carburador. Lo que vamos a hacer es quitarle esta tapa. Y lo que estoy notando es que ahí hay un muelle, ya me ha dicho Borja, bueno, ya se ve, que si aprieto vuelve solo para arriba. Es un carburador del orto, algunos ya lo conoceréis seguramente. Espero que no pierda nada, ni que salga nada volando. Sabiendo que está ahí el muelle, andaremos con más cuidado. Vale. Joder, estamos igual. ¿Estamos igual? Igual del otro lado, quitando... Ah, no, está... Está el escape. Y así, Espérate. Ahí está. ahí sale. Ah, vale. Pues ya habéis visto para dónde teníamos que inclinarlo. Para el lado que no estábamos haciéndolo. Bueno, ya tenemos el carburador. Y aquí está el muelle con la aguja. Que todo esto así ahí. Sí. Está cayendo ahí. Sí, gasolina. Ahí está la Esto entrada de mezcla al cilindro. Con lo del aire, el tirador. Y ahí lo del starter mismo. Pues cuando mueves esto, y ahí un agujero. Ese es el aire, ¿no? Para arrancar en frío. Claro. Bien. Y luego cuando tú aceleras, eso es lo que se mueve. Sí. Mira, ahí se ve. A ver. Acelera. Acordé ahí, ratatata. Vamos a desmontar el carburador, luego bajaré la máquina. Aunque está bastante. Sí, es que eso lo han andado limpiando, pero lo han limpiado a Tiene ahí brocha. macarrón roto. Y alguna chapita, y ni muelle ni leches.
Me gusta. ¿Te gusta? Vale. Así que te vas a salir a desarmarlo entero. Sí. Me gusta. Así es como se aprende, Sí, sí. Yo lo que pasa es que en vez de ultrasonidos, pues un cepillo de dientes viejo y gasolina. Voy a ordenar un poco la mesa, Borja, porque ahí no entra ni... Vale, voy a empezar por la cuba. Si no me equivoco es la cuba, lo de abajo. El carburador va montado así. No así. Así. Más pequeño. Tengo ahí en la bolsa esa del mierdadona. Demasiado, quizás todos y así que no sé. Gozado, Chale, 3 en 1. Es que guaca. No. Está rica. Joder. Pero hazme caso, échale afloja tú. Sí. O sea, es una chorrada, Pero no. Es una chorrada. suele funcionar. Sí. ¿Quieres que te lo agarre yo? Sí, agarra, por favor. A ver cómo hacemos. Hostias. Espera, a ver. ¿Se agarra bien? Yo creo que sí. Ahí. Vale, me he quedado así, guace. ¿Ha hecho? Sí, ha soltado. Es que no sé si iba junto o ido al otro. Mira. El flotador. El flotador. Buah, esta música se va a escuchar, bro. Copyright. Vale, a ver, esto hay que tirar de aquí. Bueno, ya ha abierto Borja el filtro, la caja y ya ha sacado el filtro. Está aquí. Está bastante sucio. Un filtro de esos lo venden nuevo, Si lo pides Sí, bien. supongo. Y la caja está hecha mierda, o sea, está todo roto, los plásticos y así. No lo han cuidado esto muy bien. Bueno, pues vamos a desmontar esto, tío. A ver. Buenísimo. No. Como todavía no lo he acabado. Bastante. Vale, ahora tiene aquí la... No me acuerdo cómo se llamaba. Y esto tiene una juntita aquí de goma. Sí, eso se suele perder. Así. Eso, y que se suele... Eso si está deteriorado no tapa bien el agujero. Chaval. Este carburador es más sencillo que el que aparecía en el vídeo. Bastante. ¡Upa! Filtrito. Sí. Sí. Esto me suena que no hay que quitar. No sé por qué. Es de la gasolina el filtro ese, Ya, me lo estoy Un jugando ahí. destornillador más finito. Es que lo voy a joder. Pues ya está, tío. No lo... Está bien, ¿no? Sí. Nada, venga, ya está. Mételo. Tomar por culo. Vale, pues ya he desmontado el carburador. El ultrasonidos va con agua solo, ¿no? Ni puta idea. Pues llegamos. Es una freidora. Ya, no. Parece una freidora. Bien. He traído el limpiador ultrasonido, aquí lo tenemos. Digital Ultrasonic Cleaner. Aquí es donde vamos a meter las piezas. Y ahora Borja está sacando la bujía. Hostia. Está duro de cojones, ¿no? Sí. Me da miedo que se parta. ¿Qué se podría partir ahí? La bujía y que se quede dentro y una parte fuera.
¿Le echamos W40? Sí, prueba, a ver. Vale. Buah. Nada, a golpecito. A ver, sí. Pilla el de nylon. Ah, miedo. Se mueve, ¿no? Yo creo que sí. Buah, la cámara. Mira, ahí. Ole, qué buena. A ver, enseña No se el ve muy útil vieja. para que la gente lo vea. Matito. Esto es para sacar las bujías, señores. Muchos lo sabréis, pero habrá otros que igual no. No está mal. No está mal. Está negra, pero no está mal. A ver que enfoque. Ay. ¿Y qué color es el bueno, Borja? Coño, que esté limpia, que no esté negra, pero vamos, que no. Esto está claro, cuando la intentaron arrancar la han puesto nueva. Esta coges gasolina, un cepillo de alambres y cha. Ahí está la referencia. Si queremos comprar otra bujía igual, tenemos que ir con esta. Y ahí tenemos la referencia para pillar una igual. Sería la mofa. ¿Te acuerdas en el Motor Beach la bultaco esa que había? ¿Cómo andaba, tío? Esa era un Astro. Preparada hasta los cojones. Cingaba eso. Bueno, pues vamos a poner esto en funcionamiento. Que nunca hemos hecho esto. Será sencillo, pero para hacerlo la primera vez, con mucho ojo. No me la quiero cargar en el primer uso. Y se llena con agua y ya está, no hace falta nada más. Agua. Y listo. Una freidora de alta potencia. Es una freidora 2J. Bueno, aquí tenemos la cestita, la vamos a llenar. Para las patatas. Para las patatas. Vale, esto no, que es plástico. Esto, venga, con muelle y todo ahí. A ver, si hay juntas, ¿qué hacemos? Hay juntas de goma. Tío, no lo metas una ahí por si acaso. Es que esto ya tiene ahí una goma. Sí, ese tiene goma. Este no parece que tiene goma. Este tiene. Buah, ese tornillo una ahí. Este se va a filtrar, ¿no? Ese nada, déjalo. No se sale, ¿eh? No, A ese ver. no, pero el otro pequeñito. Ah, el otro sí. Ah, este bueno, también. si te pones, lo sacamos. Va, pero no creo que se salga ¿Sabes dentro, viendo? ¿no? Dentro, No hace nada. dentro no creo que se salga esto, ¿no? No creo. A ver, si se sale tampoco se puede ir muy lejos. Yo creo. Mira, no voy. Es que me da cosa meterlo, tío. Para adentro, venga. Esto es lo importante. Hostia. Bueno, yo me voy a tener que ir tirando el 32, ¿no? Vale. Tú te lo pierdes, Borja. ¡Wow! No flota. A ver. Lo que no sé es cuál es el máximo, chavales. Es que. A Ahí ver. está bien. Quieto. A ver el manual. Bueno, yo me pido, tío. Vale. Mañana hablamos, ¿vale? ¿Está abierto eso? A ver, me pido con Bueno, pone que el agua tiene que cubrir lo que vayamos a limpiar, así que un poquito de agua voy a quitar. Con un tupper de estos. Bueno, volverá. Venga, tío. Estamos. Agur. ¡Ah, qué frío hace! Joder. Oh. Voy a sacar más agüita. Un poquito más. Ya tengo esto conectado. He leído un poco las instrucciones. Esto vamos a poner la temperatura on. Y el fabricante recomienda la temperatura entre 40 y 20. Pues vamos a poner 30. Ahí, 30. Y el tiempo vamos a poner 20 minutos. Esto lo he visto en un vídeo de YouTube. Y ya está, ya ha empezado. Está saliendo ahí mierda, ya veis. Todo eso blanco que sale de los tornillos. ¡Les gusta! Bueno, y mientras esto limpia, que son 20 minutacos, pues...
Ya va a terminar esto, quedan 5 segundos. Esta es la temperatura que va subiendo, la actual, y esta es a la que queríamos llegar. Vamos a sacar esto, a ver cuánta mierda hay aquí. Bastante. Soy tonto porque esto también tenía una goma. Vale, esto tiene una junta ahí, la veis, ¿no? Ese redondel negro. Es posible que su estado haya empeorado con la temperatura del agua. No es bueno para las gomas el agua caliente. Esperemos que no sea un problema, ¿no? Ahora voy a vaciar el limpiador y después voy a preparar un balde con gasolina porque hay que limpiar un poquito el carburador y esas piezas con gasolina. Y lo he limpiado con agua nueva, limpia, y luego secarlo. Y en este balde vamos a echar gasolina del depósito de la Fantic. Además, si la moto va a estar parada mucho tiempo, va a ser así, lo mejor es que en el depósito no haya gasolina, así que vamos a aprovechar eso. Con un pincel que tengo aquí. Además, esta moto es de 2 tiempos, así que hay que mezclar la gasolina con aceite, y esta gasolina que metimos aquí fue provisional y no la mezclamos con aceite, así que fuera. Mientras las piezas se secan un poco, voy a meter un repaso a esto. Voy a intentar montar el carburador. Ah, no, hostia, se me ha olvidado una cosa. Tengo que soplarle con el compresor. Me ha dado la sensación de que se ha caído algo. Espero que haya sido solo una alucinación. Vale, la cuba para el final. Venga, esto iba aquí, hay que poner el filtro. Vale, le voy a soplar con el compresor. Primero voy a poner los fáciles. De momento lo voy a dejar sin apretar. Vale, este de aquí es esto. Y esto va... Ya empezamos, ¿eh? Yo no sé si esto iba... ¡Ah! Puta madre, solo falta que parta esto, chaval. ¿Cómo coño he sacado esto de aquí? A ver. ¿Cómo ha salido esto? Ah, vale, entra por aquí. Qué susto. Ya estoy perdido. Poquito de gasolina, le voy a echar esto. A ver, el del aire... Creo que iba aquí. Sí. Este aquí.
A mí el viejo de Arreche me dijo: esto no falla, el carburador este está bien, ya será otra cosa. Me dijo: esto está bien. Ajá. No, esto no va aquí. Estoy perdido, chavales. Y ahí va eso ya sabemos. Ah, esto va aquí. Vale, ya está. Ah. Estoy intentando averiguar cómo funciona esto para ponerlo bien. Estoy más perdido. Recomendación, y mira que me lo han enseñado en el Insti, donde estudio automoción. Sacar fotos para luego saber cómo tienen que ir. Vale. Bien. Oh, por fin. Vale. Ahora sí, joder. Ahora la junta y a su sitio. Bueno. Vale. Ya está. Ole. Perfecto. Ya funciona. Esto es el aire para arrancar en frío. Había una junta que no sé si tenía que ponerla encima de esta chapita de aquí que bloquea la palanquita del aire. ¿Veis? Esta que se mueve aquí. Choc, choc. No sabía si la junta la tenía que poner encima o debajo, pero suponía que era debajo y no conseguía ponerlo, y bueno, ya lo he conseguido. Me ha costado, pero bueno. Y me falta este tornillo que no sé dónde va, que tiene muelle. Y ya está el flotador con su pitorrito. Este tornillo... Ah, sí, bueno, ya sé dónde va, claro. Aquí. No, en el otro lado. Aquí. Por descarte. Y el flotador... ¿Cómo irá? Está tapado así. Si esto queda así... Si mal no recuerdo... Iba ahí metido, sí señor. Aquí. Es como tiene forma de tuerca. Ahí metido va. Buah, perfecto. Y ahora le enchufo esto. Ahora el último tornillo. El pasador. Este pasador hay que meter una varilla para sujetar el flotante en su sitio. Esto, para que quede más fijo, le vamos a dar unos golpecitos. Está tocando esto, hay que meterlo más. Ahora sigue tocando. Ya hasta ahora no toca. Ah, perfecto, ahora está perfecto. Bien. Ha quedado un poco descentrado.
vamos a poner estos conductos. Bueno, este conducto, solo uno. Y ya lo tenemos montado. ¡Qué bien! Y limpito. Me da un poco de cosa este tornillo porque no está metido hasta el fondo. Aunque este tornillo va a haber que aflojarlo, verás tú. Lo voy a dejar así. Voy a guardar aquí, así. Le voy a poner esto encima. Y vale, a guardar las cositas. Estaba pasando la escoba en el suelo y ha aparecido una arandelita así pequeña y es justo lo que había notado que se me había caído encima del pie cuando estaba con el compresor. Pues era eso, tío, esto. Esa arandelita, buah, menos mal que ha aparecido. Y va aquí dentro, en este agujero, no sé si lo apreciaréis, pero hay una junta de goma. Y encima de esa junta de goma va esta arandela. Y encima de esta arandelita, pues este tornillo. Buah, menos mal, tío. Menos mal. Claro, y esa junta ha ido para adentro también, la de goma. Bueno, lo voy a dejar menos prieto porque tiene muelle. ¡Qué frío hace! Mañana le daremos otra vez, vendrá Borja a ayudarme. Esperemos poder montar el carburador ya en la moto y probar a ver si hay cambios en el funcionamiento de la moto. Yo me voy a para adentro porque tengo hambre y hace un frío paposo.